Hola, les quiero hablar de mis lecturas favoritas del año 2024. La verdad no sé si alguien quiera ver este video y no sé editar videos, entonces estuve pensando demasiado si grabarlo o no porque las barbaridades que diga aquí se van a quedar y los ruidos exteriores también se van a quedar, si ladra mi perrita se va a quedar en el video, pero bueno, por algo se empieza y 6 clubs de lectura no son suficientes. Tengo 6 reuniones cada mes con mis clubs de lectura y pues estamos 2 horas en cada reunión hablando de libros y al parecer eso no es suficiente porque yo siento la necesidad de platicar un poquito más sobre libros. Entonces, de mis 52 lecturas, yo seleccioné 12, quería seleccionar 10 pero batallé demasiado, entonces dije, bueno, pues voy a decir 12. Entonces voy a empezar por esas 4 que casi no entran a la lista, entonces a lo mejor son como que los menos favoritos. Y bueno, aquí los tengo. Voy a tratar de no extenderme tanto en cada libro que comente, pero bueno, este año tuve la oportunidad de por fin leer el libro de Frankenstein de Mary Shelley. Y yo tengo una edición preciosa que no sé si se alcance a apreciar bien ahí en la pantalla, pero es una edición preciosa. eh, no sé si se alcancen ahí a ver los detalles. Está en inglés y tiene algunas imágenes, pero, o sea, son imágenes como así, no. En ninguna viene Frankenstein y el monstruo de Frankenstein. Pero el libro está precioso y yo lo amo. Y la verdad es que fue mi primera vez leyendo un clásico en inglés y sí batallé un poquito porque pues es algo a lo que no estaba acostumbrada, entonces la verdad sí me demoré un poquito leyéndolo y tuve que consultar varias veces eh, diccionarios y el traductor porque eran unas palabras que no sabía a qué se referían y aunque unas pues las puedes deducir por contexto, otras de plano no sabía a qué se referían y a veces tenía que leer unas partes del libro en español. Entonces, bueno, fue toda una experiencia leer Frankenstein. Sí me gustó y lo leí junto con esta biografía de Mary Shelley. A mí me gusta mucho saber sobre la vida de las y los escritores que yo leo. Entonces termino de leer un libro y escucho entrevistas de las autoras, de los autores, y pues en este caso me pongo a leer biografías para saber de la vida de ellos porque a mí me gusta demasiado. Además de que en mis reuniones de club de lectura les llevo como que chismes a los miembros de los clubs y, o sea, platicamos de las novelas, pero, o de los libros de no ficción que leemos, pero también les llevo así como que chismes de las autoras, de los autores, cosas que dijeron. Entonces este libro, al menos ese mes yo amé las reuniones, o sea, usé Frankenstein para 2 clubs diferentes y yo esas 2 reuniones las amé porque les pude dar muchos chismes de la vida de Mary Shelley y bueno, estos fueron de mis favoritos. Eh, Siento que estoy hablando muy bien de ellos ahorita como para que casi no hayan entrado a la lista, pero pues es que se pone muy difícil ahí tratar de seleccionar entre los libros. Pero bueno, estos fueron 2 de mis libros favoritos y disfruté demasiado leerlos así juntos. De hecho, me gustó tanto la experiencia que ya me compré más libros de esta colección y de unas ya los tengo, pero de otras autoras como que todavía estoy tratando de decidir qué libro de ellas leer porque quiero leer como que a la par. Quiero replicar este ejercicio de leer una novela mientras estoy leyendo la biografía de las autoras. Y aquí sí nada más hablo en femenino porque esta colección es de puras mujeres, pero a lo mejor después hago el ejercicio con autores hombres, pero por lo pronto pues nada más tengo biografías de mujeres. Entonces estos son los primeros 2 de los 12 libros. Eh, los otros 2 que también no sabía si meterlos en la lista o no. Uno de ellos es Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska. Y este libro lo leímos en un club de lectura donde únicamente leemos autoras mexicanas, o al menos este 2024 tuvimos un ciclo de 6 meses donde solamente leímos autoras mexicanas. Y eh, este libro es una novela en el que Elena Poniatowska ficcionaliza la vida de una mujer que ella conoció en la vida real. Y
El personaje se llama Jesús Apalancares. En este preciso momento no me acuerdo de cómo se llama la mujer en la vida real, pero es una mujer que Elena Poniatowska conoció y como que le maravilló tanto la personalidad de esta mujer que por 4 años, si no me equivoco, estuvo yendo como que cada miércoles, a lo mejor fue otro día de la semana, pero digamos que fue cada miércoles a la casa de esta señora y le hacía entrevistas de su vida y todo esto. Entonces ya después ella escribió la novela. Y esta la leí junto con... A inicios del año leí otro libro de Elena Poniatowska, que es el de Las Indómitas, que es una colección de varios ensayos que en diferentes etapas de su vida Poniatowska escribió. Y si no me equivoco, el primer ensayito habla sobre la mujer que ella utiliza o en la que ella se inspiró para crear el personaje de Jesús Apalancares. Entonces lo volví a releer ese ensayito también pues para llevarles como que la información más fresca a las chicas y les platiqué, ¿no? Detallitos de esta mujer que la verdad sí les debo el nombre real, y de aquí estoy viendo el libro pero no me quiero parar por él y no me preparé en traerlo aquí, pero bueno, el caso es que está muy interesante la historia y me gustó demasiado el libro porque a mí me gustan mucho como que las historias que están situadas en México y las historias que están situadas como en contextos rurales, no sé por qué me gustan demasiado. Y esta es la vida de una mujer que le tocó vivir como que en el periodo de la revolución. Entonces viene una familia humilde y platica, ¿no? Como estuvo viviendo en diferentes partes de México, fue una soldadera y vivió tantas cosas esa mujer, tanto la de la vida real como el personaje de la novela, y yo disfruté demasiado esta novela, a mí me gustó mucho. Y el otro libro también que casi no entra o que está en estos cuatro que no estaba segura de incluir o no, es el de El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza, que este es el libro por el cual la autora apenas este 2024 ganó el premio Pulitzer. No lo leí por eso, ya estaba programado que lo leyéramos en el club de lectura y de hecho tuvimos la reunión y como unos días antes de que tuviéramos la reunión para discutir este libro, le dieron el premio. Entonces dije, ah, qué padre porque nos tocó como que andaba el boom del libro, ¿no? Este libro es un libro de no ficción en el que a la hermana de Cristina Rivera Garza lamentablemente eh, creo que no puedo decir ciertas palabras en los videos, pero bueno, su novio le quita la vida y años después eh, Cristina como que trata de reconstruir la historia de su hermana como 30 años después, me parece. Trata de 20 años, bueno, la hermana tenía 20 años cuando ocurre este suceso y 30 años después Cristina como que mira hacia el pasado y quiere tratar de reconstruir los últimos meses de vida de su hermana. Y a mí me gustó mucho este libro. No es fácil de leer, no solo por la temática, sino por la forma en la que está escrito. Tiene una parte así como que un poco documental y una sección en la que vienen como que pequeños fragmentos de amistades que Liliana tenía en ese entonces y que la están recordando. Y hay una partecita un poquito como que al menos las chicas en la reunión del club de lectura comentaron que les pareció tediosa, que es al inicio, cuando Cristina estaba contando cómo fue que se animó a ir a fiscalía a pedir el expediente de su hermana y hasta habla de las calles por las que estuvo caminando. A mí sí entiendo que les hubiera parecido tedioso, pero igual sí me gustó porque me parece que era como que la preparación de ella para empezar a hablar de un tema tan difícil. Y bueno, ya me extendí y el video no se trata sobre este libro, pero bueno, este libro también me gustó. Y esa reunión
la reunión de este libro también fue muy interesante porque tuvimos discusiones muy acaloradas sobre el libro y también eso hizo que entrara en uno de mis favoritos, que la discusión de este libro fue muy buena en el club de lectura y lo leímos en un club donde solo habemos mujeres, entonces también estuvo interesante. Y bueno, esos eran los cuatro que dije, ¿cuál de estos cuatro? O sea, de esos cuatro no pude seleccionar dos para hacer un top ten, entonces esos eran. Entonces ahora les voy a hablar de los otros ocho que restan, que estos sí dije, estos sí sé con seguridad que están en mi top 10. Y bueno, está este de El vendedor de silencio de Enrique Serna. Enrique Serna es un escritor mexicano. Y saben que yo propuse este libro pensando que no lo iban a querer porque tiene 480 y 485 páginas y dije, no van a querer un libro tan largo, pero sí lo quisieron. Y esta es una novela de eh, un personaje muy controversial de la historia mexicana, que era Carlos de Negri, era un periodista del Excelsior, si no me equivoco, que tenía a mediados del siglo XX como que toda una red de corrupción y que por favores políticos publicaba cosas falsas o dejaba de publicar cosas en los periódicos. Y se llama el vendedor de silencio porque el periodista tenía acuerdos con políticos para no revelar ciertas cosas a cambio de, pues, sumas económicas de dinero. Y eh, este libro, aunque está muy largo, la verdad es que lo disfrutamos mucho porque nos hizo pasar unos corajes en el club en el que lo leímos. A mí me hizo pasar unos corajes. Yo creo que este libro fue el que más cosas me hizo sentir. Porque yo me acuerdo que lo leía y estaba, o así de que, o sea, mentándosela al personaje. Y yo creo que este libro de verdad fue el que más cosas me hizo sentir, pero no solo en intensidad, sino como que en variedad. O sea, había cosas que sí me daban risa porque eran muy absurdas. También hubieron cosas que como que sentía que se quebraba un poquito mi corazón porque este hombre era un hombre muy cruel, o sea, el personaje de la novela. Em, y otras que me daban mucho coraje porque era muy machista, ¿no? Entonces, ya después me puse a investigar de la vida de Carlos de Negri, que claramente pues unas cosas aquí están inventadas, pero otras sí están basadas en cosas que pasaron. Entonces, aquí se mencionan nombres de los presidentes, de políticos, de personas que todavía ahorita vemos en la tele, actrices, actores que estuvieron involucrados en la vida de Carlos de Negri. Y bueno, a mí me encantó este libro, me gustó muchísimo. Me hizo pasar muchos corajes, pero sí definitivamente dije, este libro tiene que estar en mi top 10 de libros favoritos del 2024. Y bueno, otro es este que se llama La noche en que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Postiguillo. Este libro está muy cortito, como pueden ver, y en este libro lo que hace el autor es que te cuenta como que chismecitos de libros y de autoras y de autores, eh, como que te cuenta pequeñas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, quién inventó el orden alfabético, eh, Charles Dickens y la piratería informática, la Gestapo y la literatura, la KGB y el manuscrito mortal. O sea, vienen así varios temas y el autor te cuenta como que, yo les digo chismecitos y esa no es la palabra correcta, pero bueno, te cuenta como mini historias muy interesantes que tienen que ver con ciertos libros y con ciertos escritores. Y fue mi primera vez leyendo un libro de este tipo. Entonces, la verdad es que ya después vi que había gente que decía que el autor aquí estaba diciendo cosas muy básicas que ya todo el mundo sabía. Pues bueno, hubieron muchas cosas aquí que yo no sabía. Entonces, a mí me encantó leer este libro porque como ya dije ahorita, a mí me encantan los chismes de los escritores y las escritoras. Entonces, pues yo lo disfruté demasiado. Me enteré de muchas cosas que yo no sabía. Me dieron ganas de leer muchos libros
que antes yo ni siquiera había considerado leer o que tenía en duda. Por ejemplo, gracias a este libro leí Frankenstein, porque este libro lo leí primero. Entonces aquí cuentan una historia de la biografía de Mary Shelley y de cómo ella escribió Frankenstein y yo dije, ¿sabes qué? Tengo muchísimas ganas de leer Frankenstein. Y también este libro hizo que me dieran ganas de leer El Quijote de la Mancha, que no lo he leído todavía, pero sí era lo que la verdad no me llamaba mucho la atención, pero gracias a este libro me dieron muchísimas ganas de leerlo y tan así que ya lo adquirí. O sea, ya lo tengo ahí. No sé si voy a tener oportunidad de leerlo este 2025, pero digo, por lo menos entró en mi lista de libros que alguna vez voy a leer. Y así pasa con muchos otros libros, o sea, de esos me acuerdo ahorita, pero menciona más que me dieron ganas de leer. Entonces cuenta muchos datos interesantes y a mí me gustó mucho este libro, está muy facilito de leer, aparte de que hagan de cuenta, a ver, dejen encuentro el principio de un capitulito, por ejemplo, este es de, dice, escribió Shakespeare, las obras de Shakespeare, y todos empiezan así como que con una imagen, y son pequeñitos los capitulitos, entonces está muy fácil de leer, está muy digerible, y como son capitulitos pequeños, miren, o sea, aquí ya se acabó y sigue el otro. Entonces, como son capitulitos pequeños, este tipo de libros ayuda mucho como para sentir que estás avanzando en leer algo. Entonces, de hecho, creo que yo diría que este libro lo recomiendo para quienes tengan un bloqueo lector, porque aparte de que es breve, trae cosas interesantes y como está escrito en capitulitos pequeños, esta satisfacción o este sentimiento de que estás terminando algo, o sea, es más fácil de alcanzarlo. No sé si me estoy explicando a lo que quiero llegar, pero a veces abres un libro y sientes que avanzaste cuando llegas al final de un capítulo o a cierta página. Entonces, bueno, eso es fácil de lograr con este libro. Entonces ese fue uno de mis favoritos. Otro de mis favoritos fue este, se llama The Sleep Solution, de el doctor Chris Winter. Y este libro es el único libro al que le di 5 estrellas en el 2024. ¿Se merecía las 5 estrellas? No lo sé, pero cuando yo lo terminé de leer yo estaba muy emocionada porque hagan de cuenta que yo elegí leer este libro porque yo batallo para dormirme temprano. Siempre me duermo tarde, de hecho ahorita ya van a ser las 2 de la mañana. Y yo dije, ya tengo que hacer algo al respecto, entonces dije, bueno, pues voy a leer un libro que hable sobre cómo le hago para dormir mejor. Y este lo leí, no me acuerdo en qué mes exactamente, pero sí fue más o menos a principios de año, ¿no? Entonces, bueno, claramente ya les dije que son las 2 de la mañana, así que no me funcionó, pero en ese momento yo sentía como que lo iba a lograr y el libro da datos muy interesantes, menciona muchas investigaciones, pero el autor es, si no me equivoco, es un doctor que está especializado en medicina del sueño. Entonces, a pesar de eso y a pesar de que menciona muchas investigaciones científicas, el libro está escrito en un lenguaje que es fácil de leer. Y además de todo eso, o sea, el libro está divertido porque el autor mete bromas en el libro. Y a mí sí me daban risa de las bromas. Entonces fue muy llevadero leer este libro. Y el entusiasmo de dormirme temprano me duró como 2 semanas, pero cuando yo lo leí, o sea, sentía esa sensación de, sí, ya lo voy a lograr, o sea, por fin ya me voy a dormir temprano, ya no voy a batallar para levantarme en las mañanas. Y pues no, o sea, la euforia solo me duró 2 semanas, pero, o sea, fue mi culpa, no culpa del libro. Pero sí hay unos tips que hasta la fecha sigo utilizando y que los aprendí gracias a este libro. Por ejemplo, les puedo platicar uno que a lo mejor suena muy X, pero la verdad es que a mí sí me ayudó, que es yo tengo pues ahorita una perrita y ella me despierta cuando quiere salir a hacer, rasca la puerta. Entonces yo tenía la costumbre de abrirle la puerta y ver el reloj. Entonces si me quedaba 1 o 2 horas de sueño, o sea, me estresaba horrible porque era así como de que, ay, o sea, ya me queda bien poquito tiempo para dormir. Entonces una recomendación que este autor da es, si te despiertas en la noche, no veas el reloj. O sea, dice, no te sirve de nada
y nada más sientes ese estrés de saber cuánto tiempo te queda de sueño, que es justo lo que a mí me pasaba. Entonces, de repente, hay noches, mi perrita no se levanta todas las noches en la madrugada, pero de repente le agarra la locura y hay noches en las que me despierta 3 veces. Y a veces solo una, pero de repente sí le entra la locura, entonces yo ya lo que no hago es ver el reloj, o sea, nada más me levanto, le abro la puerta, espero a que se suba, pero no veo el reloj y la verdad eso suena muy sencillo, pero me ha ayudado muchísimo. Y también agarré otro tip, pero bueno, ya no me quiero alargar más con este libro. A mí me gustó demasiado, cuando leí este libro, porque yo en mi Instagram pongo los libros que leí, y hasta hice un videíto, creo, diciéndoles que me estaban funcionando los tips cuando todavía funcionaban. Em, y algunas personas me mandaron mensaje de que, oye, pásame los tips que del libro, porque yo también batallo para dormirme. Y les hice un PDF donde les resumí las recomendaciones que da él, pero sí les dije, sabes que te recomiendo mucho el libro. O sea, te paso aquí las recomendaciones resumidas, pero sí te recomiendo mucho que leas el libro. Y yo creo que a mí me hace falta leerme ese PDF y recordar y volver a revivir la euforia de trabajar en este hábito. Pero bueno, no sé si algún día lo voy a lograr, pero pues la intención está. Entonces ese libro me gustó muchísimo y en mi euforia le di 5 estrellas. Otro de mis libros favoritos este 2024 fue Olegaroy de David Toscana. David Toscana también es un escritor mexicano de Monterrey, si no mal recuerdo. Y este libro lo leímos por accidente, ya después de leerlo dije, fue una como coincidencia olegariana, porque yo pensé que era un libro de detectives. Y en el club íbamos a leer libros de detectives y pues quisieron leer este, pero resulta que es una sátira filosófica. O sea, nada que ver. Es una sátira de crimen, una sátira policíaca, y sí ocurre un crimen, pero la verdad es que pues ese no es como que o sea, el objetivo del libro no es descubrir quién asesinó a la señorita Crespo, Antonia Crespo, em, sino que es otra cosa. O sea, no sé cómo explicarles qué es este libro, porque este libro a todos en el club nos sacó como de onda, porque es como de, ¿qué estamos leyendo, Alejandra? Y yo les dije, perdón, yo pensé que era detectives, pero afortunadamente sí les gustó. Y fue toda una experiencia olegariana. Todos nos pusimos nombres de así de Olegaroy, ¿no? Porque Olegaroy es el personaje principal. Entonces, bueno, el libro se trata sobre un hombre que, miren, no lo hice a propósito, de hablar del libro del sueño luego de este, pero es un hombre que tiene insomnio y batalla mucho para dormirse. Entonces lo que empieza a hacer es que en las madrugadas se empieza a salir a la calle y empieza a hacer unos amigos muy curiosos y se ven todas las madrugadas. Y él se obsesiona muchísimo con un asesinato. Asesinan a Antonia Crespo, creo que así se llama la chica a la que asesinan. Bueno, la asesinan y no encuentran al asesino, entonces Olegaroy se obsesiona con ese caso y dice, yo lo voy a descubrir, o sea, yo voy a aprovechar que no puedo dormir en la madrugada y voy a usar mis madrugadas para investigar el asesinato de Antonia. Entonces, miren, ni estoy segura si se llama así, pero vamos a fingir que se llama Antonia Crespo. Entonces, Olegaroy empieza a hacer una serie de cosas loquísimas, según él, para investigar quién asesinó a ella, pero el libro da unos giros ridículos, que es la intención del libro, o sea, da unos giros que tú dices, Olegaroy, ¿qué estás haciendo? No es un libro fácil de leer, no es un libro fácil de leer, como les dije, es sátira filosófica, entonces habla mucho como de cosas de filosofía. Uno de los personajes es un matemático, entonces también menciona así como que cosas matemáticas y está raro este libro, o sea, está raro. Si ven que batalla mucho para hablar de él es porque la verdad es que está raro y no sé qué más decirte de Legaroy, pero a mí me encantó Legaroy. Y les digo que en el club de lectura investigué demasiado sobre el autor, me puse a escuchar entrevistas y así muchas otras cosas. Y les platiqué, ¿no? O sea, lo que quiso hacer el autor con el libro y entonces como que
es un libro raro, es un libro difícil de digerir, pero ya cuando les platiqué todo eso, o sea, llegaron a la reunión eh, con agrado por el libro, pero ya cuando les platiqué como que más cosas, fue como de, ok, ya entendí más, ya lo puedo apreciar más, ojalá hubiera puesto más atención en esta parte. No sé, fue toda una experiencia olegariana leer este libro. No sé qué más decir de Olegaroy porque, y bueno, el video no es solo de Olegaroy, pero definitivamente dije tiene que estar en mi top 10 porque amé leer ese libro. Y bueno, ya cambiando un poquito el tono de los libros, porque pues este no es, el libro que sigue no es un libro como, es un libro serio, y es el de Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Ella ganó el premio Nobel hace unos años, es una autora bielorrusa y, perdón, eh, en este libro ella recoge testimonios de personas que viven, vivían o trabajaron en Chernobyl y en las zonas aledañas que se vieron afectadas, pues por lo que yo creo que la mayoría de la población hemos escuchado hablar algo de Chernobyl. Entonces este libro son testimonios y son como pequeños monólogos. Ella hizo un arduo trabajo de por años, estuvo yendo a entrevistar a personas que les digo viven, vivían o trabajaron por esas zonas y les hacía entrevistas de qué pasó en ese momento, cómo fue la experiencia en ese momento, cómo es su vida actualmente. Y tiene unos testimonios que son muy, muy conmovedores, que te dejan pensando demasiado. Eh, no sé, o sea, este libro fue... Me faltó muy poquito para llorar con este libro. No lloré, pero sí hubo muchos momentos en los que yo sentía que se me apachurraba el corazón con los testimonios que estaba dando la gente. Y tiene cosas súper interesantes porque hablan, hay entrevistas como a campesinos, no sé si campesino es la palabra correcta, pero bueno, o sea, gente eh, de pueblo, gente humilde que se dedicaba a sus cosechas. Y también hay entrevistas a personas que tenían como altos puestos en, en universidades, en organizaciones o que tenían que ver con cuestiones de energía nuclear y, o sea, es una gama muy amplia de personas a las que ella está entrevistando. Esposas, de liquidadores, es una variedad increíble de testimonios y algunos testimonios hablan sobre cómo, eh, a ver, déjenme ver si encuentro las palabras adecuadas, como la influencia que tuvo el que la Unión Soviética quería quedar bien, la influencia que tuvo en que no se diera la atención necesaria y la importancia necesaria al inicio de esta problemática. Y si han visto la serie de Chernobyl, saben a qué me refiero, porque en la serie de Chernobyl también se abordan esos temas. Entonces, bueno, está muy interesante. Puedo hablar media hora de este libro, pero estoy tratando de como condensar lo más importante y la verdad es que vale mucho la pena la lectura de este libro. Me dieron muchas ganas de leer otros libros de la autora porque es el primero que leo de ella. Y la verdad es que cuando leí el libro yo entendí perfecto por qué ganó el premio Nobel. Y hay autores, autoras, digo, hay una variedad de gustos y no a todos nos tiene que gustar lo mismo, pero sí hay veces que luego uno se cuestiona por qué ganaron un premio, que no siempre ganaron premios significa algo, pero en el caso de ella, o sea, yo dije, es que entiendo perfectamente por qué le dieron el premio Nobel, porque la verdad es que es un trabajo muy arduo el que ella hizo, y me encanta porque claramente ella tuvo que haber hecho una reescritura y todo esto, ¿no? Pero del libro, pero la verdad es que la voz de ella no la oyes, o sea, y yo creo que por eso al menos en español se llama Voces de Chernobyl, porque estamos leyendo las voces de otras personas. Entonces, bueno, ya no quiero ahondar más en el tema, pero la verdad es que sí es un libro que recomiendo, creo que es un libro importante.
y definitivamente sí fue uno de mis favoritos del 2024. Y bueno, ahora me faltan 3 y no, ya no los he estado diciendo en un orden particular, ya nada más los agarré por como los tengo aquí, pero estos 3, es que estaba muy segura de que estos eran mi top 3, pero no sé, o sea, como que hablo de un libro y siento que me ilumino hablando de cada libro y ya siento que todos son mis favoritos, pero bueno, inicialmente sí pensé que estos eran mis top 3, que este era mi top 3, y sin un orden particular, nada más los voy a mencionar, a lo mejor el orden en el que los leí. Uno de los libros que tenía que estar en mi top es este, de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Este es el segundo libro que leo del autor. Hace varios años leí La fiesta del chivo y me gustó mucho La fiesta del chivo. No sé si me van a querer funar porque me haya gustado este libro, porque por lo menos un amigo sí me dijo, ¿por qué estás leyendo a ese viejo rancio? Y yo, o sea, yo sé que Vargas Llosa es como que una figura muy funable, muy criticable por sus opiniones políticas y por su postura política y todo. Y hay gente que critica mucho no solo a él, sino a quienes lo leen, pero pues no sé qué decirles, a mí me gusta. O sea, al menos este que es el segundo libro que llevo de él, pues me gustó mucho. Y este libro habla, suena muy básico, creo que esta fue su primera novela. Eh, pero hagan de cuenta que Mario Vargas Llosa estuvo, tengo entendido, como que en una escuela militar. Entonces, en este libro se desarrolla en una escuela militar y son alumnos que ya están en el último año de la enseñanza militar en Perú y hagan de cuenta que el libro empieza cuando unos de ellos se roban un examen. Pero al momento de que se están robando el examen pasa algo que los va a delatar. O sea, pasa algo que ya los van a descubrir que fueron ellos. Y yo dije, o sea, yo en mi inocencia de que nunca, no tengo conocimiento de escuelas militares, entonces fue como de que, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿qué les van a hacer? ¿No? Porque como que los chicos como que, yo en ese momento dije, están exagerando, ¿no? O sea, de que se enteren de que robaron las respuestas. Yo no veía la gravedad y a lo mejor era muy ilusa yo, muy inocente, pero ya luego cuando entendí la gravedad que tenía que en la escuela militar ellos se hubieran robado o que intentaran robarse los resultados de una prueba, ya después lo comprendí, ¿no? Entonces, bueno, así empieza el libro. En la escuela empiezan a hacer como que una investigación para saber quiénes se robaron los resultados de los exámenes o quiénes estaban intentando robarse los resultados de los exámenes. Y hay un grupito como, pues a lo mejor ahora diríamos como un grupito de bullies que están encabezados por el jaguar. Y el jaguar es como que la personalidad a la que todos los alumnos del colegio le temen. Entonces el jaguar tiene como que su círculo de, de amigos y hay por ahí otro personaje también muy importante que nadie quiere, a quien le dicen el esclavo y se hace un desastre en el libro, los castigan, no los dejan salir, están pensando a quién echarle la culpa. Siento que no lo estoy platicando bien, o sea, definitivamente siento que no lo estoy platicando bien porque siento que lo estoy platicando y suena como una saga juvenil X. Siento que no estoy, no, siento que me debí de haber preparado más para hablar de los libros, pero yo en mi ímpetu de si no lo hago ahorita ya no lo voy a hacer nunca, nomás, nada más agarré los libros y dije ya voy a hablar de ellos, entonces me estoy arrepintiendo porque les juro que no le estoy haciendo justicia al libro. Y les iba a decir que a lo mejor eh, les leía la sinopsis, pero ni siquiera viene una sinopsis aquí, vienen datos del autor, nada más viene una parte que dice, ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde el autor estudió durante 2 años, la novela retrata las historias de un grupo de jóvenes que, provenientes de todas las clases sociales y grupos étnicos de Perú, reciben ahí educación. No, no, no. La peor reseña que han escuchado de La ciudad de los perros.
Pero bueno, ya no voy a detener el video, ya llegué demasiado lejos. El caso es que yo amé este libro, yo lo amé porque, miren, Vargas Llosa es peruano. Y había muchas cosas que yo no, o sea, palabras que usan en Perú que yo no sabía de qué estaba hablando él. Una. Dos, utilizan lenguaje de cosas que pasan en el colegio militar. Yo no tengo nada o no tenía nada de conocimiento de colegio militar. Y yo dije, ¿de qué están hablando? O sea, no, yo no entendía de qué estaban hablando. O sea, yo estaba muy perdida al inicio del libro. De hecho, créanme que yo pensé cuando leí este libro, dije, voy a hacer un video de una guía de cómo leer La ciudad y los perros. Dije, porque no puedo ser la única que haya batallado al empezar a leer este libro. Pero no me animé al final, entonces no lo hice. Y ya pasaron muchos meses como para que me acuerde de varias cosas, pero bueno, X. Entonces, al principio me costó mucho empezar a leer este libro porque habían palabras como de lenguaje coloquial peruano, de lenguaje coloquial de los colegios militares que yo no entendía a qué se referían. Y en una de esas me fui a Google y yo dije, ¿a qué se refieren con esto en la ciudad de los perros? Y me metí un tremendo spoiler que, que no puede ser, o sea, me enteré de algo muy crucial en la historia y dije, ok, ya no voy a buscar nada. Y ya no quise buscar nada. Entonces, pues tuve que aprender, o sea, tuve que ir aprendiendo a qué se referían en el libro, pero además de eso, es que este libro sí merece una reseña exclusiva de él. Además de eso, este libro, pues, se escribió en el periodo del boom y sabemos que en ese periodo una característica es que los libros eh, empezaron como que a experimentar mucho con la línea del tiempo con respecto a cómo se narraban las historias, o sea, no eran lineales, pues. Entonces en este libro estamos en diferentes momentos de la historia, de los personajes, pero no solo eso, hay diferentes voces y no sabes quién está hablando, porque los personajes tienen sobrenombres, pero a ver si me logro explicar. En el presente usan los sobrenombres de los personajes y en el pasado usan los nombres reales, pero a ti no te dicen cuál nombre va con cada sobrenombre. Entonces, ya hasta que está más avanzada la novela, dices, se me hace que este personaje es el que tiene este apodo. O sea, es un desastre, ¿no? Y si alguien la leyó sin ningún problema y fue la cosa más sencilla del mundo, pues a lo mejor va a pensar que soy una ignorante o no sé, que me faltó, no sé, yo sí batallé, la verdad. Entonces yo sí tenía muchas ganas de hacer un libro para explicar cómo leer La ciudad de los perros, porque dije, no puedo ser la única persona batallando en la vida. Pero bueno, precisamente ese reto fue el que a mí hizo que me encantara tanto esta novela. Porque hace mucho tiempo que yo no me sentía retada como lectora. Yo creo que más que ser difícil fue eso, o sea, que me retó el libro. O sea, me retó a vuélvete a leer estas páginas para que entiendas de qué estoy hablando. Regrésate para ver si es cierto, o sea, si el personaje que crees que está hablando, si es el que crees que está hablando. Entonces, me retó demasiado este libro y además de que me gustó la historia y de que me gustó cómo está escrita, me gustó eso, sentir que me estaba retando, sentir que no era una lectura fácil. Y por eso dije, este tiene que estar en mi top 3 porque yo amé leer La ciudad de los perros. Y ya me voy a callar porque ya vi cuánto tiempo llevo hablando de ese libro en específico, pero para que vean que sí tengo razones para ponerlo en mi top 3. Otro libro que está en mi top 3 es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una escritora argentina de historias de terror y yo de ella había leído sus libros de cuentos nada más. Había leído tres de sus libros de cuentos y no había leído la novela porque está muy extensa, como pueden ver, pero dije, este es el año en el que leo Nuestra parte de noche. Y me gustó mucho. Me gustó mucho porque en la historia hay un culto. Si hay un culto, hay cosas como de magia negra. Me pareció una historia muy original
Y me encantó aparte porque ya no me acuerdo si el cuento al que voy a hacer referencia sale en Los peligros de fumar en la cama o en Las cosas que perdimos en el fuego. Pero en uno de esos dos libros hay un cuentecito que, si no me equivoco, se llama La casa de Adela. Y aquí retoman a ese personaje. Entonces yo amé, o sea, yo amo esas cosas. Y cuando empezaron a presentar al personaje, porque al inicio a lo mejor no era muy obvio que estaba retomando un personaje de un libro de cuentos, yo dije, este personaje es el de su cuento. O sea, dije, esto no puede ser casualidad. Y, y luego dije, no, sí, sí es ella. O sea, este personaje sí es el del cuento. Y sí, sí, ya no me metí a Google a corroborarlo porque ya me había pasado lo de la ciudad de los perros y dije, yo no me vuelvo a spoilear de esta manera. Pero sí, o sea, después me di cuenta que sí y amé. Entonces resulta que sí, o sea, la historia de ese cuentecito de la casa de Adela la expandió aquí y termina siendo uno de los personajes que entra en la novela. Entonces es de un hombre que está dentro de un culto y está buscando la manera de que su hijo no sea parte del culto, pero es un culto muy poderoso que tiene, que tiene redes en América Latina y en Europa y que hay gente con mucho dinero involucrada, entonces se tienen que esconder de ellos y no, siento que tampoco puedo hacer así como que una reseña justa del libro. Y bueno, a mí me encantó, o sea, me encantó la novela, me mantuvo atrapada. A mí me fascinó la novela, yo la amé, entonces sí la recomiendo demasiado. Y pues sí, ya no quiero decir más para no spoilear cosas y a lo mejor ni dije mucho, pero si les gusta el terror, este libro está muy bueno. Pero sí vienen cositas fuertecitas, o sea, estamos hablando de una secta, culto, no sé cuál es la palabra correcta, que sacrifican personas y no sé si puedo decir eso en el video. O sea, no sé qué palabras se censuran. Entonces, sí trae cositas fuertecitas. Pero a mí me gusta leer esas cosas. Entonces, nada más advierto si no están acostumbrados a leer cositas fuertes, a lo mejor no es la mejor recomendación. Y bueno, el último que está en mi top 10 es Adiós muchachos de Sergio Ramírez. Este libro es un libro de no ficción. Es como de tintes biográficos, autobiográficos. Sergio Ramírez es un escritor nicaragüense que estuvo muy involucrado en, ay, se me acaba de ir la palabra, sandinista, en la revolución, sí, en la revolución sandinista de Nicaragua. Eh, en Nicaragua hubo una familia que por muchos años, después de la ocupación norteamericana, hubo una familia, la familia de los Somoza, que Estados Unidos los puso ahí a gobernar. Entonces llegó un momento en el que, bajo los preceptos de Sandino, o sea, un grupo se levantó y dijo, ¿sabes qué? O sea, ya no queremos a los Somoza, queremos un cambio en el país. Entonces, Sergio Ramírez estuvo muy involucrado en este proceso de la revolución sandinista y yo no estaba preparada para lo que yo leí en este libro. Eh, Sergio Ramírez te habla de los inicios de este movimiento de la revolución sandinista, te habla de la participación que él tuvo, te habla sobre cómo Estados Unidos luego quiso trucar el éxito de la revolución. Me habla, fíjense que en este libro también habla sobre, o sea, la intervención de Estados Unidos en el gobierno de Nicaragua, pero también cómo ellos trataron, cómo tenían lazos con la Unión Soviética y cómo la Unión Soviética los apoyaba para, pues, dejar de tener este gobierno, ¿no? Eh, con la injerencia de Estados Unidos. Entonces, no, hay una de cosas políticas y de historia aquí increíbles que la verdad es que no es un libro fácil de recomendar, o sea, no es un libro que yo le recomendaría a cualquiera,
porque trae muchas cosas de política, trae muchas cosas de historia y pues sé que no es algo que a todos les gusta, pero a mí me gusta muchísimo y lo disfruté demasiado. Eh, Ahora que fue la feria del libro, conocí al señor Sergio Ramírez y la verdad es que yo no había terminado de leer este libro porque yo me lo llevé a mis vacaciones y era el que estaba leyendo en mis vacaciones. Entonces, para cuando yo lo conocí, no había terminado de leer el libro y cómo me hubiera gustado haberlo terminado porque siento que hubiera apreciado más su presencia. No sé, bueno, ya, pero me lo firmó el libro, el señor Sergio Ramírez. Entonces, no, este libro me encantó, me gustó demasiado. Hubieron muchos momentos que me parecieron muy conmovedores. Eh, no, está increíble este libro, pero sí no es fácil de leer porque pues no a todos les gustan los temas que se abordan en el libro. Que por cierto, una de las personas que aquí atrás está haciendo un comentario del libro es Vargas Llosa. Y dice, no había leído la autobiografía de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, y acabo de hacerlo, conmovido. Es un libro sereno, muy bien escrito. No es la mejor reseña o el mejor comentario de un libro a otro, pero pues acabo de hablar de Mario Vargas Llosa, entonces es una curiosidad. Entonces, este libro yo lo amé, lo amé, lo amé. O sea, ya hasta quiero decir que fue mi libro favorito del año, pero la verdad es que es de los últimos que leí, entonces también es de los que tengo más fresco en mi memoria, pero ahorita que tuve oportunidad de hablarles de los demás, como que también en cierto momento quise decir, ah, no, este fue mi favorito, pero bueno, no sé si puedo dar un número, un lugar número uno o número dos, pero bueno, estos 12 libros fueron mis 12 libros favoritos. Yo quería durar menos tiempo, pero no lo logré. Eh, pero bueno, de todas maneras voy a subir el video. No lo voy a recortar porque no sé editar videos y así lo voy a dejar. Espero ser luego menos perico y poder hablar menos tiempo. Pero pues ya, esos fueron mis libros favoritos de 2024. Bye.